y pues resolviendo la pregunta, ¿cómo sobrevivir a la adolescencia de mi hijo? ¡Ah, qué difícil! Adelante. Sobreviviendo, precisamente, mi querido Juan Ramón. Y bueno, pues es un honor, me quiero dar la bienvenida a Nat Aldana, quien es hija de nuestra experta también, Pilar Arcos, que está con nosotros todos los viernes en Tu Intimidad. Bienvenida. Gracias. De verdad es un gusto, gracias. lo que te comentaba hace ratito, que eres igualita a tu mamá, básicamente. No duda. De tal palo, tal astilla, ¿no? Así es. Y tu tal especialidad es en adolescentes. Adolescentes. Muy Así bien. es. Justamente hace rato comentaba que yo creo que tuve una adolescencia tan complicada que ¿Es dije, verdad? voy a enmendar de alguna manera y me Ok. voy a especializar en ello. Pero qué gusto de verdad, pues bueno, el tema de hoy, cómo sobrevivir a la adolescencia de mi hijo. Yo creo que un tema muy extenso, importante para todos los papás que tienen adolescentes. Así es. Pues cuéntanos cómo. Pues mira, yo creo que la primera pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo sé que mi hijo ya está en la adolescencia? ¿No? Y yo creo que es una pregunta que hay que responder a nivel individual. Los adolescentes no son adolescentes todos al mismo tiempo. No hay una edad específica, sí más o menos como de cambios físicos y emocionales, pero no tal cual como una adolescencia. De a los 13 años todos entran en la adolescencia. Bueno, habemos algunos que seguimos siendo adolescentes. Es que también, exacto, ¿cuántos ¿No? adultos hay, no, en esta vida que se siguen comportando como un adolescente? Y es ahí justamente en donde entra toda esta dinámica de saber cuándo un adolescente ya es adolescente. Y en realidad cuando vemos este cambio es cuando el adolescente se empieza a separar de sus papás, cuando empieza a ver este proceso de identificación y como de independencia, en donde ya no quiero ser igual a mi papá o a mi mamá, ya no quiero tener ni las mismas reglas, ni los mismos límites, y me quiero empezar a separar desde cómo me he visto, el típico póster en la puerta, ¿no? De nadie puede entrar, es mi espacio. Este tipo de cosas nos dan la pauta de que esa personita ya está en la adolescencia, entrando directito. Sin rango de edades, como bien lo comentas, pueden ser 13, 15, 17 años. Mira, 17 yo creo que estamos un poquito más tarde, pero sí puede ser entre 13, 12, 15 años, en donde de verdad esté en el apogeo la adolescencia. Oye, Nat, ¿y por qué pasa esta separación? ¿Por qué hay este rompimiento para empezar a buscar una personalidad? Se supone que los padres nos inculcan lo mejor que ellos son. ¿Por qué de repente viene un rechazo hacia todas estas creencias? Es justamente esta parte de quiero saber quién soy, Ajá. a qué vengo a esta vida, quiero saber lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser en esta vida y no tanto lo que me diga mi papá o mi mamá. Y es muy normal que en este punto venga la rebeldía, ¿no? Por parte del adolescente en de, pues no quiero ser así, ni me gusta lo que tú hacías en tu vida, mamá. No son como muy críticos también, muy críticos de, pues yo no voy a hacer nunca lo que hizo mi papá porque la regó, o porque nunca lo hizo bien, o porque, ¿no? Diferentes Claro, se nos hace muy comentarios fácil o juzgar, pensamientos, sí. se nos hace muy fácil juzgar. Y entonces es este momento en donde busco mi identificación, o sea, quién soy, y ahí es donde viene este rompimiento muy fuerte, porque además es de Sí. tajo. Y es un rompimiento fuerte, como lo dices. Que ahora, ¿qué sigue? Como padres, ¿cómo deben de actuar? Porque aquí, bueno, se habla de sobrevivencia, obviamente, pero ¿qué actitud deben de tomar? Porque para muchos padres ha de ser nuevo esas actitudes. Así ¿Cómo deben de actuar? Claro, como dicen los papás... ¿Qué? nunca Edgar tiene una nacen opinión. sabiendo ser papás, ¿no? Los papás al final de cuentas, pues vienen como todos en esta vida a experimentar. Sí, claro. Entonces yo lo que puedo recomendar es primero mucha comunicación, pero comunicación asertiva, y oímos asertiva todo el tiempo, pero es comunicación con amor, de verdad queriéndote escuchar, de verdad acercándome a ti, sabiendo cuáles son tus inquietudes, tus necesidades, no juzgarte. Eso es súper importante. Cuando tú juzgas a un adolescente, Sí. inmediatamente te cerraste la puerta. Oye, Nat, pero ¿cómo uno se acerca como padre si en la puerta dicen, no pases, este es mi espacio? Claro, es invitándolos, es no forzando a que se comuniquen contigo, sino que a lo mejor en la comida es, oye, cuéntame cómo te fue hoy. Bien, ¿no? El típico del adolescente, bien, mal, no sé. Sí, que no tiene más comunicación contigo, más allá de que le Exacto. fue bien y se reserva contestar y ya. Entonces yo lo que te diría es, pues procura un espacio con tus hijos de, oye, vámonos tú y yo al cine. O vámonos tú y yo a echar un café, ¿no? Las mamás con las hijas de, vámonos a echar un café tú y yo y platícame, oye, y cuéntame. Y cuando realmente los adolescentes se abren, ahí es en donde el juicio y la crítica no puede existir. O sea, la crítica de, oye, no, pero ¿cómo tus amigotes? Si no vuelves a salir con ellos, ¿por qué? ¿Cómo hacen eso? Uno se tiene que reservar para que le des Así pie a que es. te sigan platicando.
Porque entonces sí logras una comunicación real con tus hijos. Claro. Y en donde tú también puedes saber con quién andan, qué están haciendo, no nada más como un tema de yo me guardo todo para mí. Y eso que no sea el arma para decirle no puedes salir o quiero que cambies de amistades, sino más bien un arma en donde tus hijos sepan que cuentan contigo, que podrás dar un consejo adecuado más allá de juzgar. ¿Es recomendable hablar de cualquier tema? O sea, te estoy hablando sexualmente, drogas, ahora sí que sexo, drogas y rock and roll. Yo diría que sí, siempre y cuando los papás sepan que tienen la información para darla. Cuando un padre no sienta, por ejemplo, no sé, la sexualidad, que es típico, no sabemos a veces hasta dónde decir, pues a lo mejor ahí sí reservarnos un poquito el comentario y no decir de más, porque entonces a veces el adolescente ni siquiera estaba buscando esa información y ya se la dimos. Sí, siempre y cuando yo esté seguro o segura como papá o mamá, que tengo la información correcta y clara para darle lo que necesita. Oye, Nat, y bueno, pues, ¿cuándo es conveniente, cuándo nos podemos dar cuenta para ya acudir con un especialista, como tú, en este caso? Cuando los adolescentes empiezan a tener conductas de riesgo, es decir, tomar en exceso, fumar muy jóvenes, o fumar simplemente, o empezar a salir y que veas, ¿no?, que las compañías a ti como papá no te laten, ahí es en el momento en que primero platicas con ellos. Y ya cuando estás viendo alguna conducta mucho más seria hacia, no sé, veo que se encierra demasiado en su cuarto y no, como que ya no le gusta salir, o al contrario, sale muchísimo y está teniendo estas conductas de rebeldía, de me vale, yo a la hora que sea y no me importa lo que me digas, ahí es en donde sí hay que poner un poquito más de atención, porque entonces el adolescente puede estar ya entrando en una dificultad un poco mayor. ¿Y los padres cómo tienen que actuar cuando pasa esta lucha de poderes? Porque de repente uno como adolescente, yo recuerdo mi adolescencia que me ponía el tú por tú con mi papá y no había manera de que él entrara. ¿Cómo dar pie el padre para no entrar en ese juego y en esa pelea y en ese pique de, pues, hasta a veces, hasta golpes llega a haber? ¿Me explico? ¿Qué es lo que cómo uno tiene que reaccionar como padre en una ofensa de un adolescente, en una provocación de un adolescente? De entrada, en la primer provocación yo te diría límites. Límites claros y flexibles también. O sea, que tu hijo adolescente aprenda a negociar, que sepa negociar contigo, que se ponga sus propias consecuencias. Eso a mí me parece maravilloso. Ok, a ver, si tú repruebas, por poner un ejemplo, ¿cuál va a ser tu consecuencia? No tanto que se la ponga el papá, sino él mismo, porque entonces así él empieza a hacerse o ella responsable de sus propios actos. Y ya sabe que cuando haya alguna mala conducta va a haber una consecuencia. Entonces no hay como que a veces no sé, a veces sí, a veces no. Entonces yo lo que te diría es primero límites claros, flexibles en todo momento. Perfecto. Muchas gracias. Oye, Nat, pues qué rica plática, la verdad. Ay, igualmente. Bienvenida. Sí, muchas gracias. A tus ciudades. Muchas gracias. Feliz de Aquí estar cuando aquí. quieras regresar, aquí vamos a estar. Feliz Muchas de la gracias. vida, gracias. El día de lunes vamos a hablar área laboral, terreno sexual, un tema muy interesante sin duda. Y ahora nosotros vamos con la Alteza de la Belleza, Juan Carlos Frank.